Muy buenos días, hijos de la nueva escuela mexicana. Mi nombre es David y el día de hoy vamos a analizar la promoción vertical. Antes de adentrarnos a nuestro tema principal, quisiera hablar un poco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ahora extinto, publicada por el presidente Enrique Peña Nieto. Justamente fue publicada el 11 de septiembre del 2013. Su última modificación fue en mi cumpleaños del 19 de enero del 2018, justo el último año del sexenio de este presidente. De entre los contenidos que abordaba esta ley, por ejemplo, mencionaba que los sujetos a los cuales estaba destinada esta ley era hacia los docentes, directivos o supervisores, así como los asesores técnicos pedagógicos tanto de educación básica como de educación media superior. Como ustedes recordarán, en este sexenio se promovió una educación de calidad, justamente enmarcada en perfiles, parámetros e indicadores que medían muchas de las evaluaciones que se aplicaron en este sexenio. También en este sexenio lo que se buscaba a través de diferentes evaluaciones era identificar la idoneidad de las personas para cubrir los puestos. Justamente en el capítulo 4 de esta ley hablaba sobre la promoción a funciones directivas. Algo muy particular en esta gestión fueron los periodos de inducción que tenían que cursar tanto docentes de nuevo ingreso como también personal directivo y de supervisión que recién hubiera obtenido su nombramiento. Dicho periodo constaba de 2 años ininterrumpidos en el cual, al finalizar esos 2 años, tenían que cursar una nueva evaluación para ver si se quedaban con su cargo. Para el caso particular de quien ganara una dirección o supervisión, volvía a su cargo anterior, es decir, que si ganabas una dirección y al final de estos 2 años de inducción en tu evaluación resultaba que no eras idóneo, volvías a tu puesto de docente frente a grupo. Para el capítulo 5 de esta ley hablaba de la promoción en la función, ahora mejor conocida como promoción horizontal. Pero lo que hablaremos en este video en particular será la promoción a cargos con funciones de dirección, lo que ahora conocemos como promoción vertical. Justamente en el artículo 37 de esta Ley General del Servicio Profesional Docente mencionaba que la evaluación era voluntaria e individual, cosa que después cambió de parecer, ¿no? Ustedes recordarán la obligatoriedad que impusieron a esta evaluación y además que era una evaluación punitiva. Cuando recién se publicó esta ley, no mencionaba cuáles eran los perfiles, parámetros e indicadores. Solamente decía que la Secretaría elaborará y enviará al Instituto la propuesta de parámetros e indicadores, acompañada de los perfiles aprobados. Pero no más. El docente no sabía cómo iba a ser evaluado, ni tampoco cómo iba a ser medida su calidad en la docencia. Algo interesante que encontré en el artículo 76 de esta ley es que cualquier persona funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, en caso de que faltara 3 días continuos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales, sería cesada del cargo. Por supuesto que dice sin causa justificada. Esto es algo que de pronto he escuchado en varias personas, pero la verdad es que no conocía en dónde, en qué parte, en qué documento lo decía. Pues aquí es uno de ellos. Esta ley es muy clara cuando menciona que cualquier persona que ya está dentro del sistema educativo va a pasar por esta evaluación, aclarando que no es una ley que aplique solamente a las nuevas personas que se integran al sistema. Menciona algo interesante también para las personas que estaban cubriendo un espacio temporal. Mencionaban que si esa evaluación resultaba positiva, se quedaban ya con ese nombramiento definitivo y sería automáticamente incorporado al servicio profesional docente. Y aunque en un principio en las primeras páginas de la ley mencionaba que la evaluación era individual y voluntaria, en el transitorio noveno es muy claro cuando dice que se separará del puesto al servidor público, que se niegue a participar en los procesos de evaluación y además que no se incorpora al programa de regularización correspondiente cuando estos resultados de su evaluación no hayan sido suficientes. O la tercera opción es que obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53. También menciona en el transitorio 11 que quien ya tenía carrera magisterial continúa con esos beneficios. En esta investigación quise buscar convocatorias específicas de lo que antes era esta promoción vertical, sin embargo no las encontré. Encontré publicaciones en redes sociales, por ejemplo en Facebook, que decían que ya estaba lista la convocatoria y que podías acceder en la siguiente liga, ¿no? Y ponían un link a la página del Servicio Profesional Docente, la Comisión Nacional. Sin embargo, ya no existe, entonces ya no me fue posible consultar convocatorias. Tal vez en aquel momento no se descargaban en PDF o no se hacía tanta difusión como ahora se hace.
Encontré solamente 2 convocatorias. La primera es del Estado de México, que habla de este concurso de oposición para la promoción a categorías de funciones de director en educación básica. Esta es específicamente en el ciclo escolar 2016-2017. Sus bases menciona que pueden concursar docentes en servicio, de entre otros requisitos generales como tener licenciatura, por ejemplo, o algo equivalente, participar en el concurso de promoción a categorías de dirección, ocupar plazas de jornada por hora, mes, semanas. Algunos requisitos específicos, por ejemplo, ser ciudadano mexicano. Es interesante que el requisito sea ser ciudadano mexicano. También de entre otras especificaciones como identificación oficial vigente, clave única de registro de población, la CURP, comprobante de domicilio, título profesional, nombramiento definitivo, etcétera, etcétera. Posteriormente menciona las categorías de concurso, es decir, preescolar, educación especial, preescolar indígena, preescolar migrantes, etcétera. Habla de un preregistro que hay que realizar, de entre otras cosas, por ejemplo, sedes de registro presenciales. En aquellos años recordarán que había que ir a alguna sede específica para inscribirse. En la actualidad, como ustedes saben, la mayoría de procesos son en línea. Hay algunos estados que abren algunos espacios físicos para estas inscripciones. Posteriormente menciona el examen nacional, algunas de las sedes, categorías y demás. Algunos criterios y consideraciones generales y listo. Ahí finaliza toda la convocatoria. No existían los elementos multifactoriales como existieron a partir de UCICAM. La otra convocatoria que encontré es del estado de Jalisco, pero destinada a medio superior para postularse justamente en este concurso de oposición para la promoción a cargos con funciones de dirección. Aquí, por ejemplo, en el primer apartado habla del instituto que habrá de evaluar, que es el INEE, ahora bastante extinto, desde el sexenio de AMLO. Fue justo las primeras acciones que generó ya como gobierno. Algunos requisitos eran muy similares. La número 1, ser mexicano, por ejemplo, para poder participar. Y tenía algunos cargos a concurso, el preregistro, ¿no? Sedes en la cual se aplicarían los exámenes y, por supuesto, también hablaba ya de la aplicación de este examen y finalizaba la convocatoria hablando tal vez del procedimiento de calificación, de la publicación de resultados, pero nuevamente no había mayor puntaje más que el examen, la inscripción y algunos detalles de que había que cumplir como requisitos indispensables. Llega el 2018, llegan elecciones, gana AMLO y una de sus banderas de campaña era eliminar la mal llamada reforma educativa, como lo mencionaba él, y fue justo en diciembre del 2018 cuando toma posesión, y en mayo, justamente el 15 de mayo, Día del Maestro, del 2019, es que empieza a derogar algunas leyes, publicar algunas otras, y es hasta septiembre del 2019 cuando nace oficialmente UCICAM. Vemos aquí algo de similitudes, es decir, el gobierno de Peña Nieto publicó casi un año después la Ley General del Servicio Profesional Docente en septiembre del 2013. AMLO, a su vez, casi también a la par, el 30 de septiembre del 2019, casi un año después de tomar posesión, con lo cual podemos interpretar que aunque la presidenta actual ha mencionado que UCICAM se va a eliminar, y no hemos visto rastros de eliminación, sino más bien de continuidad, justamente puede ser posible que llegándose a septiembre del 2025 estemos tal vez en condiciones de publicar nuevas leyes. Es justo en el artículo 33 de esta ley de UCICAM en donde nace la promoción vertical y horizontal. La promoción vertical, llamada así porque es una promoción a la función directiva o de supervisión, y a su vez la promoción horizontal, que lo menciona como que es un servicio de movimiento horizontal que da acceso a un nivel de incentivo sin que implique cambio de funciones. Y es en el artículo 35 cuando habla del proceso de admisión, en el cual también ya señala que habrá situaciones y elementos multifactoriales que no había previamente. Es a partir de la segunda sección en la cual esta ley empieza a hablar específicamente del proceso de promoción vertical. Aquí es donde se señala por primera vez que hay un requisito de permanencia de 4 años en la función docente para poder concursar
en la promoción vertical. Y a su vez, como personal directivo, debes esperar 5 años en esa función para poder concursar por una supervisión. El artículo 43 en lo particular me pareció muy interesante porque menciona que aunque hayas ganado un nombramiento definitivo en una plaza de dirección, no va a ser tuya hasta después de estarla cubriendo continuamente durante 6 meses, un día. Ese mismo artículo menciona que las vacantes temporales serán asignadas a las personas que hayan tenido los lugares más altos en el concurso de promoción vertical. Sin embargo, quien desee tomarlas seguirá con el derecho de tomar una vacancia definitiva. Esta ley también es muy clara en el artículo 101 que si tomas un puesto, un cargo que te impida cumplir con la plaza que acabas de tomar, es necesario que te separes del puesto sin goce de sueldo. Por ejemplo, quien quiera irse de regidor, de diputado, de gobernador, tendrá que dejar su plaza docente, lastimosamente, aunque el sueldo sea más o menos equiparable a esos puestos de trabajo, tendrá que dejar de cobrar y además tendrá que separarse del cargo. El cuarto transitorio de esta ley es por lo cual decidí hablar del servicio profesional docente primero, ya que este transitorio específicamente menciona que los procesos administrativos de esta institución anterior quedarán sin efectos a la entrada de este nuevo decreto. Y esto es importante porque me recuerda mi propia experiencia. Cuando mi generación egresó de la Benemérita y Central Escuela Normal de Jalisco en el 2018, justamente estaban en esas negociaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Uno queriendo conservar el servicio profesional docente y el aeropuerto y demás temas, y el nuevo gobierno queriendo cambiar absolutamente todo, tanto lo administrativo como también lo académico en los nuevos planes de estudio. Por lo que, por ejemplo, nos llamaron a ciertas personas que acabamos de concursar en este examen de oposición, nos asignaron plaza, pero hubo muchísimos compañeros que esperaban una segunda llamada. Esta convocatoria ya nunca apareció, ya que justamente entra esta ley general de UCICAM y se eliminan esos procesos que había pendientes del servicio profesional docente. Estas personas no tuvieron más que volver a concursar con esta nueva ley y reglas de UCICAM. Ese proceso de admisión continuó año con año. Sin embargo, en cuanto se refería a los concursos de oposición para ciertas promociones como la horizontal o vertical, quedaron en pausa. Fue que en unos años después se reactivaron estos procesos y, por ejemplo, en el 2021 fue la primera generación de promoción horizontal que pudo acceder a este beneficio. Era una de las cosas que en lo personal creí que iban a suceder si se eliminaba UCICAM, que esos procesos de promoción horizontal y vertical iban a estar pausados en lo que definían el nuevo nombre de la institución que iba a cumplir con los mismos procesos ya mencionados. Sin embargo, en este diciembre del 2024 ya fueron publicados los acuerdos para los procesos que tienen que ver con el ciclo escolar 25-26, lo cual significa que al menos un año más continúa todo normal. Y es momento entonces de analizar este acuerdo de promoción vertical. Y es en su artículo 3 que menciona que absolutamente todo lo que suceda va a ser por el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Quisiera leer textualmente la segunda parte del artículo 7 de este acuerdo. Se considerará reservada la información derivada del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, lo cual se refiere a los exámenes que uno hace para promoverse tanto vertical como horizontalmente. En este acuerdo de vertical lo señala y avisa que no se te dará mayor información sobre tu proceso en el examen. Por eso no dice en qué te equivocaste y tampoco te da las respuestas. Obviamente esto también lo hace para evitar plagio en los siguientes exámenes que se aplican. Justamente lo menciona, la persona que difunda sin autorización datos tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de apreciación y ponga en riesgo dicho sistema, será acreedora a las sanciones correspondientes que se contemplen en las disposiciones aplicables. Es por ello que desde hace algunos años UCICAM pone el número de folio como marca de agua al fondo de las preguntas y respuestas para evitar la difusión de las mismas. Nuevamente en el artículo 10, entre los requisitos para poder participar, menciona la antigüedad que debes tener en la función docente, que son 4 años para poder concursar por una plaza directiva, y a su vez la
permanencia de 5 años consecutivos en la función directiva para poder acceder a una supervisión. En el artículo 11 menciona los derechos de las maestras y maestros concursantes. Uno dice conocer los resultados de su valoración de los elementos multifactoriales, pero no menciona específicamente cuáles sacaste bien y cuáles sacaste mal en el examen, por ejemplo. Y es que algo que me parece muy extraño es que yo he sacado la misma cantidad que muchas personas que en la charla se pregunta cuánto sacaste en el examen y resulta que sacamos lo mismo. A mí eso la verdad me parece muy extraño. Sin embargo, nunca sabremos cuáles sacamos bien y cuáles sacamos mal. Es importante mencionar que si participas en este proceso vertical, no vas a poder participar en ningún otro proceso. Hay personas que me han preguntado que si estaban participando en horizontal pero ya no ganaron, pueden seguir concursando para vertical o viceversa, y no se puede. Es decir, vas a poder inscribirte, pero no te van a dar razón de cierto proceso. Pero yo te aconsejo que no lo hagas, solamente inscríbete a un solo proceso y no descuides ese proceso. Enfócate solamente en un proceso, ya que la ley es clara y aunque el sistema te permita avanzar y puedas aplicar examen y presentar documentos por alguna situación, no va a ser válido. Y si es que ganas una de esas 2 inscripciones que realizaste, puede ser que determinada situación analicen tu caso y cuando vean que te inscribiste a 2 procesos, te descarten. Por lo tanto, yo aconsejo, y en el artículo 17 lo dejamos bastante claro, es que primero se concurse por una promoción horizontal y una vez que se gane, puedas concursar para promoción vertical, ya que en este artículo específicamente menciona que te quedas con ese beneficio hasta el resto de tu vida laboral y en tu jubilación vas a tenerte que despedir de ese beneficio. En el artículo 2 deja muy claro que a pesar de que tengas un muy buen puntaje, no garantiza plaza. Esto para deslindarse como institución de que no te prometió una plaza si sacas determinada calificación o determinado puntaje. Esto simplemente puede ser que no haya plazas y que simplemente, aunque tengas la posición número 10, no tengas acceso a alguna de ellas. Y estos resultados tienen caducidad en mayo del siguiente año, es decir, esta convocatoria del 2025 tiene caducidad para mayo del 2026. Esos puntajes van a poderte ser útiles para las distintas sesiones de asignación de plaza hasta mayo del 2026. Aquí también menciona que habrá plazas tanto definitivas como temporales. Por lo general ya son más las temporales que las definitivas. Entonces habrá eventos de asignación de plazas, te comunicarán previamente cuántas plazas hay, en dónde y si son definitivas o temporales. Entonces ya cada persona decidirá si toma alguna o la rechaza. Recuerden que puedes rechazar y no hay problema, mantienes tu número de prelación para la siguiente llamada. Y aunque tomaras alguna temporal, continúas también dentro de la lista, ya que estas temporales no abarcan más de un ciclo escolar, así que sin problema. Es en la sección 6 del artículo 36 en el cual menciona que en el caso de no aceptar hasta en 2 ocasiones alguna de las vacantes definitivas que se le oferten, será reubicado al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante su vigencia, respetando así su derecho a una posible asignación de plaza en los términos del presente acuerdo. Es decir, que puedes rechazar hasta en 2 ocasiones y después serás reubicado al final de la lista. Y es en la sección 8 donde puedes tener más información sobre si aceptas una plaza temporal. Menciona que cuando la maestra o el maestro acepte una plaza vacante temporal, su nombramiento será por tiempo fijo, por el periodo que dure la vacante, el cual no podrá exceder del término del ciclo escolar 2025-2026. En este supuesto seguirá ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados para una posible asignación de una vacante definitiva en caso de que se genere. Sin embargo, que tomes una plaza temporal no significa que tienes preferencia para las plazas definitivas. Y por ejemplo, ¿qué sucede si nadie toma esas plazas, tanto definitivas como temporales? Por ejemplo, para este proceso 2024-2025 en el cual yo participé, había en una primera ocasión que nos llamaron 5 espacios, en una segunda ocasión que nos llamaron otros 5 más o menos. De esas 5 difícilmente alguien las tomó, eran plazas complicadas tanto en distancias como también que eran temporales. Muchas de las plazas no duraban ni el ciclo escolar, eran mucho menos. Entonces era complicado. Después de esas plazas podías volver a tu función docente, así que algunas personas debieron tal vez tomarlas. Algunas otras personas pudieron rechazarlas.
Sin embargo, si esas plazas nadie las toma, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí en la sección 11 nos dice que esas plazas que no sean aceptadas por las maestras o maestros se asignarán preferentemente a maestras o maestros que laboren en esa zona escolar o comunidad donde se encuentren las vacantes. Y esto también puede suceder si el listado nominal ordenado de resultados se agotó o también que no se registraron participantes para obtener la categoría respectiva. En estos casos, el nombramiento será por tiempo fijo en el periodo que abarque la vacante y por supuesto sin exceder el término del ciclo escolar. Y aquí la aclaración de que se le otorgarán a personas que ni siquiera concursaron en el proceso de promoción vertical, pero cuando las personas que concursaron las rechazaron, no puedes dejar ese espacio vacío, entonces se lo ofertas a las personas de la misma zona en donde está la vacante. Para el caso de las personas que sí tomen una vacante definitiva, será definitiva hasta después de 6 meses un día que tengan laborando sin una nota desfavorable. Entiéndase como nota desfavorable lo que viene aquí marcado en la sección 12 a partir de allí y hacia abajo. Dice que una nota desfavorable es el documento emitido por la autoridad educativa competente en el que se determina una conducta u omisión contraria a las disposiciones legales, etc. Y menciona que tiene que estar ajustado conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que para comprender mejor, leo un poco del artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Aunque siento que el artículo 14 no define tal cual a lo que se refiere el artículo, pero también es válido considerarlo. Más bien siento que el artículo 16 es el que encaja mejor, porque dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, tanto en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en lo que se establezca como regla de oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza, etc. Tiene mucho contenido el artículo 16 que también vale la pena revisarlo. Y algo que no tiene absolutamente nada que ver con la promoción vertical ni con la educación en sí, pero al final del artículo 16 me pareció muy interesante lo que dice. Menciona, en tiempo de paz, ningún miembro de la Fuerza Armada permanente, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional, podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Menciona más abajo que de ser el caso de tener estas situaciones tendrán que llevarse a cabo lo procedente conforme a los artículos 71 y 72 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. Y es el artículo 71 el que menciona que las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento darán lugar a extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas, notas malas en la hoja de servicio, pérdida de derecho a percibir sueldos, suspensión de empleo, cargo o comisión y cese de los efectos del nombramiento. En el caso del artículo 72 menciona los extrañamientos por escrito se harán a los trabajadores directamente por el jefe de la dependencia que pertenezcan, con copia al Departamento de Personal y a la Comisión Nacional de Escalafón. Debo ser honesto, yo no conocía este reglamento, pero me parece muy completo y muy importante conocerlo. De hecho, hasta su apariencia es como muy antigua. Me gustaría que me comentaras si quieres que haga un video específicamente hablando sobre este reglamento para analizarlo puntualmente. En el artículo 37 menciona que hay vacantes temporales de 3 meses o menos. Estas plazas también pueden ser asignadas a las personas que están concursando en la promoción vertical, pero si nadie las toma, también pueden ser asignadas a la persona que cumpla con el perfil que esté en ese plantel o en esa zona en la cual esté la vacante. También hace la aclaración que licencias mayores de 3 meses generadas por algún tipo de licencia del titular no pueden ser fraccionadas para asignarlas en menores de 3 meses, pero también señala muy puntualmente
que la persona que los cubra no recibirá remuneración alguna ni será objeto de ningún tipo de regularización. En cuanto a la adscripción a centro de trabajo, menciona que será exclusivamente temporal el centro de trabajo, no importante si la plaza es definitiva o temporal. Es decir, que puedes ganar ya una plaza definitiva, ya es tu plaza, sin embargo puede ser asignado a algún centro de trabajo de manera provisional por un ciclo escolar y al siguiente ciclo escolar serás tal vez reasignado a algún otro centro de trabajo. Algo que la verdad me pareció muy gracioso es el derecho a emitir opinión. Esto se refiere a las personas que están acreditadas como observadores en este evento público y menciona que tienen derecho a emitir opinión. Sin embargo, que no tienen carácter vinculante para las autoridades educativas en las entidades federativas. Es decir, pueden opinar, pueden decir, hey, aquí está algo medio turbio, aquí algo está mal, sin embargo, no tiene un carácter vinculante para efectos de lo procedente con lo que tenga que hacer o no hacer la entidad federativa. Es en el anexo 1 en el cual vienen las fechas descritas, importantísimo tener en cuenta, por ejemplo, la publicación del acuerdo fue el día 5 de diciembre del 2024. Para el 13 de diciembre tendrían que estar publicadas las convocatorias por cada entidad federativa y en el periodo del 13 al 19 de enero del 2025 será el espacio para generar una cita. Entre el 24 de febrero y 14 de marzo, por ejemplo, será el curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión, que es obligatorio cursar, que es autogestivo, que hay videos y que hay plataforma en la cual subir las actividades. Y también a su vez tendríamos que hacer llegar la carta que firma el colectivo como el reconocimiento al buen desempeño. Dicha carta, en resumen, te firma el directivo de tu escuela con algunas personas, también compañeros, compañeras, colegas, en la cual mencionan que eres una persona apta para desenvolverte como directivo. Para el 23 de mayo del 2025 estaríamos consultando los resultados por maestras y maestros participantes, pero no será hasta el 7 de julio cuando podamos consultar la publicación del listado nominal de resultados y justamente 2 días después se hará el evento público de asignación de plazas. En el anexo 2 tenemos una convocatoria base que los estados pueden tomar como ejemplo para crear la propia, aunque también en este acuerdo menciona que por estado tienen la facultad de agregar algunas consideraciones necesarias para su criterio. Más adelante también menciona que habrá guías de estudio, apoyo y bibliografía que podemos consultar en la página oficial de UCICAM para podernos preparar. Y bueno, hablemos con detalle de los elementos multifactoriales. Menciona, por ejemplo, que los estudios de posgrado tendrán un puntaje máximo de 15 puntos. La antigüedad, por ejemplo, tendrá 30 puntos, es decir, el doble que tener un posgrado. La experiencia y tiempo de trabajo en algunas zonas de marginación, pobreza y descomposición social tendrá 15 puntos. Reconocimiento al buen desempeño, que es la carta que te firma tu directivo y algunos colegas, tendrá 10 puntos. La apreciación de conocimientos y aptitudes, es decir, el examen, tendrá 30 puntos como máximo. Es decir, que el máximo de antigüedad tiene exactamente el mismo peso que hacer un excelente examen. También hay algunas tablas en la cual describe puntualmente cuántos puntos te darán, por ejemplo, si tienes especialidad, maestría, doctorado, cuántos años de servicio y a cuántos puntos equivale, así como también los rangos de años de servicio que trabajaste en zonas de marginación. En cuanto a esta carta del colectivo, o es 10 o es 0, ¿no? Si no presentas la carta, no tienes puntaje, y si la presentas, tienes 10. Y además hay criterios de desempate. Muy posiblemente se puede dar que algunos docentes tengan el mismo puntaje, sin embargo que sean por diferentes motivos. Es decir, si tiene alguno muchos puntos por antigüedad y otro tiene puntos que le compensen con el examen, pueden quedar empate. Por eso menciona que aquí los criterios de desempate pueden ser tanto el puntaje obtenido en la apreciación de conocimientos y aptitudes, ese es el A, ¿no? Si ahí están exactamente igual, vamos al B, que son los puntajes obtenidos por área en la apreciación de conocimientos de la función y elementos normativos, considerando la jerarquía de orden de aparición. Área 1, área 2, área 3, pero también los años de servicio acumulados en el desempeño de funciones docentes, directivas, de supervisión en el servicio público
o el número de años de experiencia trabajando en zonas de marginación. Si en estos incisos no se ha dado un desempate, el inciso E, por ejemplo, menciona que son el grado de estudios, que por cierto hay un error ortográfico ahí, dice estudios. Y bueno, vamos a la convocatoria del estado de Jalisco, por ejemplo. Esta convocatoria me parece particularmente interesante porque vienen todavía los logos del sexenio anterior, que culminó este año 2024, pero ya para la fecha de su publicación tenemos un logo de Jalisco nuevo, por ejemplo. La Secretaría de Educación ha publicado algunos logos diferentes que parecen como dos leones. Sin embargo, lo he visto para otras secretarías también, entonces no está clara todavía la identidad, digamos, en los logos de la Secretaría de Educación aún. Y bueno, nuevamente menciona temas que ya se habían tratado en el acuerdo, por ejemplo, la necesidad de cubrir una experiencia mínima de 4 años para poder concursar por una plaza directiva, tanto la experiencia mínima de 5 años en una plaza directiva para poder aspirar a una de supervisión. Así también menciona que las plazas disponibles se encontrarán en el anexo 2 de dicha convocatoria y que también serán publicadas en mi muro, que más tarde las revisaremos para que vean cómo está el panorama. Al final de la página 3, por ejemplo, menciona qué ocurrirá con las personas que no generan cita, y aquí aclara muy puntualmente que todas las personas que deseen participar necesitan cita. En otros estados, algunas convocatorias mencionan que no es necesario sacar cita y que deben presentarse a X institución a llevar ahí sus documentos. En el estado de Jalisco no. Menciona que después de esta verificación documental recibirás tu oficio de rechazo o carta de aceptación que debes firmar y debes subir a los medios que se te indiquen en un plazo no mayor a 3 días naturales. Es decir, que si te aceptan y cumples con todos los requisitos, pero no firmaste esa carta de aceptación y no la subiste, quedas fuera. Y esta historia la verdad es que la he visto en más casos de los que me gustaría saber. Hay personas que han perdido su plaza porque en el proceso de admisión no subieron esta carta de aceptación, por ejemplo. En cuanto al oficio o constancia de no cumplimiento, también es necesario que lo firmes y le pongas tu nombre y lo subas. Esto, aunque no lo hicieras, pues no pasa nada. Finalmente, tu trámite de inscripción hasta ahí llegó porque te rechazaron. Sin embargo, será profesional de tu parte subir esta constancia de no cumplimiento firmada y con tu nombre para que finalices oficialmente tu proceso. Sin embargo, si te rechazan, es posible que puedas poner un recurso de reconsideración y te aconsejo que lo hagas. También conozco personas que les han rechazado sus documentos por alguna situación o a veces sin razón aparente y no hacen más. Tal vez una publicación en redes sociales pueda ser viable, sin embargo, lo que es viable y forma parte de la convocatoria es que interpongas un recurso de reconsideración. Tienes al menos 15 días para interponerlo. Entonces hay que estar al pendiente de los medios oficiales. Tu correo institucional, yo creo que deberíamos valorarlo más porque es un medio oficial de comunicación, tanto de tu parte hacia la Secretaría como viceversa, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de ese correo institucional y también de las páginas oficiales. También es necesario que si te pretendes comunicar con la autoridad, conozcas los medios de contacto. No solamente son redes sociales, sino que también en la convocatoria de cada estado despliegan los contactos de la autoridad específica de ese estado. Por lo tanto, es necesario que tomes nota y que los puedas considerar y los tengas a la mano por cualquier situación. Vale la pena mencionar que en la convocatoria también señala que todos los trámites son gratuitos y por eso yo les invito a participar. Es decir, lo peor que puede pasar es que te rechacen, es que no ganes una plaza o que no existan plazas suficientes para que se te asignen a ti, pero es lo peor que puede pasar. En esta reforma de UCICAM no hay consideraciones punitivas como lo había anteriormente. Entonces te invito a participar. Lo mejor que puede pasar es que las cosas resulten bien y tengas una nueva promoción vertical u horizontal. En el anexo 1, ya para finalizar esta convocatoria, menciona cómo deben guardarse cada uno de los documentos y es necesario que después lo corrobores con el formulario de inscripción, ya que hay ocasiones en las cuales en la convocatoria viene que te van a pedir unos documentos y en el formulario te piden otros. Y es indispensable que cumplas con la fecha que te asignaron en tu cita, es decir, que la fecha y hora que
que te es asignada es el límite de entrega. Es el límite de entrega. Es necesario que lo subas antes de esa fecha. Puede ser el mismo día, pero hazlo desde temprano. Yo te aconsejo que sea hasta días antes, al menos un día antes, ya que ese día no sabes lo que puede ocurrir y puedes tener complicaciones. Si los documentos no están en el día y hora que se te asignó, pueden sacarte del proceso sin mayor problema, ya que aquí en la convocatoria lo menciona, que al no entregar en tiempo y forma se dará por concluida su participación, que te será notificado si ha sido aceptado o por lo tanto que te envíen una constancia de no cumplimiento, que dicho documento debes firmar, ponerle tu nombre y subirlo en un plazo no mayor a 3 días naturales. Y ya para finalizar vamos al anexo 2, en donde aparecen las plazas disponibles. De entrada no hay nada, no hay nada. La única plaza disponible de pronto después de varios en cero es una plaza temporal, además, en el sostenimiento estatal, que es directora de Jardín de Niños Foránea. Esa plaza temporal. Hay 2 temporales de director de primaria foráneo en el subsistema estatal. Hay una temporal de inspector de secundaria, también estatal. Y de ahí en más hay 0. No hay plazas y ojalá que ya cuando se dé el evento de asignación puedan resultar algunas más para que más personas puedan ser beneficiadas con esta promoción vertical. Con esto finalizamos esta revisión y análisis de distintos documentos que tienen que ver con la promoción vertical. Les agradezco muchísimo quedarse hasta esta parte del video. Si les gustó, no olviden dar like, compartir, suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en otro video. Muchísimas gracias.